Damas y caballeros, bienvenidos a un video más traído por su canal Psicología Activa. Soy Fernando Méndez y hoy hablaremos de un tema que puede ser de suma importancia para todas aquellas personas que se encuentran activamente en el mercado laboral. Este no es más ni menos que el equilibrio entre el trabajo y la familia, cuestión que a primera vista puede resultar bastante fácil. Y es que normalmente en nuestras culturas especialmente, las personas se dedican más a la familia y no tenemos una cultura de trabajo tan extensa. Pero la verdad es que en la actualidad, uno de los retos más comunes de los trabajadores es precisamente la búsqueda de este equilibrio entre el campo laboral y las actividades familiares. Lastimosamente no todos consiguen llegar a un equilibrio. Y es que muchas veces la balanza suele inclinarse hacia el lado profesional. Y es que en las últimas décadas se ha ido ganando terreno este campo laboral, especialmente en horarios más amplios, que antes estos horarios eran exclusivos para el entorno familiar o personal. Una de las claves para que esto sea así es que se encuentra hoy en día una mayor competitividad en algunos campos del mercado y de las empresas. Estos campos laborales tienden a exigir cada vez más atención y en ciertos trabajos antes realmente no era así, pero actualmente se dedica cada vez más y más tiempo a estos procesos. También hay que tener en claro que con el desarrollo de las nuevas tecnologías se ha acelerado algunos procesos en los hábitos de trabajo y debido a esta aceleración en los procesos se tiende a exigir cada vez más a los trabajadores. Luego, en el otro extremo, nos encontramos con aquellas situaciones familiares o personales que demandan más dedicación de la normal, desplazando de esta manera las obligaciones laborales de la persona y convirtiendo dichas situaciones en su única preocupación. Es claro que existen algunos eventos especiales en la vida de todo ser humano, como puede ser la muerte de algún familiar, que generan que las personas se preocupen más por la familia, o incluso si llegan a tener un hijo, es normal que las personas dediquen más tiempo a sus hijos, pero estas situaciones no se pueden extender en el tiempo. Se tiene que llegar a desarrollar un equilibrio, y es que de no existir este equilibrio, y por ejemplo existir un apego excesivo a las familias, lastimosamente normalmente no durarán en el campo laboral. Pero hablemos más a profundidad de esto. Por ejemplo, la conciliación del tiempo para el trabajo y la familia normalmente se considera una fantasía. Y es que tanta es la necesidad de encontrar un equilibrio entre estos dos aspectos de la vida que en varios países se han implementado leyes para su conciliación. Generalmente, estas normativas establecen marcos básicos de acción para que las personas no tengan dificultades a la hora de pasar de un ámbito a otro. Dentro de esta regulación se destacan especialmente aspectos como el número de horas laborales, la remuneración, los permisos, las bajas y las situaciones de emergencia. Lastimosamente, especialmente en América Latina y específicamente en Guatemala, nuestra legislación no está tan evolucionada, digámoslo de alguna manera, como puede ser en otros países. Y a pesar de que existen ciertas normas, ciertas reglas y que existen códigos de trabajo, no siempre se cumplen. Algunas de estas consecuencias de no haber este equilibrio pueden ser las siguientes, y es que cuando hay exceso de trabajo, normalmente se presentan altos niveles de estrés. La atención del trabajador está focalizada única y exclusivamente en su trabajo. Si recuerdan, la semana pasada hablamos del síndrome de desgaste profesional, que es una de las enfermedades laborales que se pueden llegar a desarrollar. Luego tenemos el agotamiento, la fatiga, el desaliento. Se puede llegar a desarrollar un desinterés por otros aspectos de la vida y ahí ya es cuando empezamos a hablar a una adicción al trabajo. Se da normalmente una frustración generalizada en los casos que los objetivos no son alcanzados y normalmente se piensa que trabajando más se lograrán alcanzar. Obviamente esto deriva en problemas físicos por un exceso de horas trabajadas. Por el contrario, cuando hay un exceso de vida familiar,
normalmente se tiende a dar una falta de atención a las obligaciones familiares. Se da un desinterés, una dispersión o incluso negligencia de su trabajo. Se da un traslado de los asuntos de la esfera personal al clima laboral. Y, por supuesto, vemos una caída en el rendimiento y la productividad de estas personas. Aquí en esta imagen tenemos un ejemplo de alguien que está teletrabajando y debido a las obligaciones de cuidar al niño, puede que su productividad caiga. Por supuesto, no estamos diciendo que hay que descuidar a los hijos, pero se tiene que llegar a desarrollar estrategias efectivas para lograr un equilibrio entre la familia y el trabajo. Algunos consejos que podemos dar el día de hoy para conciliar el trabajo y la familia es primero que nada fijar prioridades. Lo ideal es que la esfera privada y la esfera laboral tengan su propio espacio, pero en aquellos casos en que coincidan es necesario decidir cuál de las dos es más importante. No quiere decir esto que se descuide una para dedicarse a la otra, pero sí que en determinadas circunstancias el trabajador sea flexible y centre su atención en algunas de ellas. En nuestras culturas latinoamericanas normalmente se le da prioridad a la familia, lo cual no es malo, pero si no tenemos un equilibrio y, por ejemplo, en cierta ocasión en específico, no podemos trabajar horas extra porque pensamos que esto va a afectar nuestra vida familiar, puede generar una mala imagen de usted como trabajador. Luego, establezca metas familiares. Los objetivos laborales van unidos al desempeño de un trabajador en una empresa, pero no pasa lo mismo en el aspecto familiar, donde por lo general no hay rutas trazadas ni cronogramas fijos de actividades. Una buena opción puede ser el establecimiento de actividades para realizar con la familia y asignarle días concretos. Al igual que usted agenda en su trabajo todas las actividades, incluso cuando se habla de proyectos grandes por meses, usted puede hacerlo en su familia, establecer fechas específicas para actividades. Por ejemplo, digamos que los jueves son noches de juegos, los días sábados se sale al parque o al zoológico si tiene alguno cerca, o yo qué sé, establecer las vacaciones con tiempo. Estas metas familiares pueden llegar a desarrollar lo que es un control en su vida y no tener un descontrol de no sé qué voy a hacer el día de hoy. Hay que aprovechar el tiempo y es que no se trata especialmente de la cantidad de tiempo que se puede dedicar a la familia, sino de la calidad. Por último, revise su calendario laboral. Normalmente las opciones de conciliación también pueden llegar desde el lado laboral. El empleador puede, por ejemplo, revisar con antelación en su cronograma de actividades que tiene en la empresa, llegar a establecer fechas que no perjudiquen a su familia. Es una cuestión de repartir la agenda y llegar a un equilibrio de no dedicarle un exceso de horas, ni al trabajo, ni a la familia. Recordemos que la familia es sumamente importante, solamente tenemos una, y el descuidarla puede llegar a generar a un futuro graves problemas, desde divorcios hasta hijos distantes. Pero por el contrario, también el trabajo es sumamente importante, ya que si usted no labora adecuadamente y no es productivo en el buen sentido de la palabra, normalmente lo despedirán de sus empleos. Así que es cierto que depende de muchos otros factores la motivación laboral, pero hoy solamente hablamos precisamente de este tema, cómo usted llegue a desarrollar este equilibrio. Siguiendo estos consejos, puede establecer una guía base para llegar a este equilibrio. Soy Fernando Méndez y le agradezco por haber llegado a este punto del video y los estaré esperando el próximo jueves con un tema que puede llegar a ser de interés para usted. Nos vemos.